Los espejos siempre han tenido un poder oculto. Desde tiempos antiguos han sido vistos como puertas a otros mundos, ventanas hacia lo desconocido. A lo largo de la historia han estado ligados a supersticiones y mitos. ¿Cuántas veces te has mirado en uno, confiando ciegamente en que lo que ves es real? Que esa imagen que te devuelve la mirada es simplemente tu reflejo, tu copia perfecta. Pero, ¿alguna vez has pensado en lo que ocurre dentro de esos espejos cuando no estás mirando? ¿Qué pasa en ese espacio que solo muestra lo que tú haces, pero que no puedes tocar? Sara vivía una vida tranquila. Cada día seguía una rutina que, como para muchos de nosotros, incluía mirarse en el espejo sin pensarlo, lavarse la cara, peinarse el cabello, revisar que todo estuviera en su lugar antes de salir de casa. Pero una mañana, todo cambió. Y no fue un cambio repentino. No hubo ruidos extraños ni sombras misteriosas. No. Fue algo mucho más sutil, algo que solo ella podía notar. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Cada vez que Sara se acercaba a un espejo, sentía que algo la observaba desde el otro lado. No era simplemente su reflejo. Había algo más. Una presencia que no podía explicar, algo que parecía tener voluntad propia. Al principio trató de ignorarlo. Después de todo, ¿quién no ha sentido alguna vez que su mente le juega una mala pasada? Pero cuanto más lo ignoraba, más obvia se hacía la verdad. Su reflejo no estaba siguiendo sus movimientos como antes. Era como si el espejo estuviera vivo, como si lo que estuviera al otro lado del cristal no fuera una simple copia, sino algo que esperaba, algo que la estudiaba, como un depredador observa a su presa antes de atacar. Esa sensación de ser vigilada se intensificaba cada vez más. Al principio era solo en el baño, pero pronto comenzó a notar lo mismo en los espejos de otras habitaciones, en las ventanas, incluso en las superficies reflectantes. Cada vez que miraba, sentía que lo que veía no era ella. Con el paso de los días, Sara se volvió más y más paranoica. Trataba de evitar los espejos, pero era imposible. Vivimos rodeados de superficies que nos devuelven nuestra imagen. Pero para ella, ya no eran una simple herramienta cotidiana. Eran ventanas hacia algo siniestro. Sentía que si los miraba durante demasiado tiempo, algo terrible sucedería. Comenzó a tapar los espejos de su casa con telas, a evitar cualquier superficie en la que pudiera verse reflejada. Pero incluso con los espejos cubiertos, podía sentir la presencia al otro lado, esa fuerza invisible que parecía querer salir, que parecía querer reemplazarla. Entonces, empezaron los sonidos. Susurros bajos, apenas audibles, pero persistentes. Al principio, pensó que venían de fuera, tal vez del viento, tal vez de los vecinos. Pero no, venían de los espejos. Las voces eran suaves, pero cada vez más claras, como si estuvieran tratando de comunicarse con ella, llamándola desde algún lugar profundo y oscuro. Sara comenzó a temer quedarse sola en su propia casa, y no estaba equivocada. Una noche, cuando la casa estaba completamente en silencio, escuchó un ruido más fuerte. Venía del baño, donde aún quedaba un espejo sin cubrir. Decidió enfrentarse a lo que fuera que estaba ocurriendo, convencida de que su mente simplemente estaba jugando con ella. Se levantó lentamente de la cama, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, y entró al baño. Encendió la luz y ahí estaba, su reflejo, pero algo no estaba bien. Lo que vio la hizo retroceder de inmediato. Su reflejo se estaba moviendo, no un movimiento sutil, no un reflejo retrasado. Estaba moviéndose solo. Sara no podía creer lo que veía. Era como si el espejo tuviera vida propia. El reflejo sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humana, una sonrisa que parecía burlarse de su miedo. Pero lo peor de todo es que ella no estaba sonriendo. Estaba completamente paralizada por el terror. Desesperada, Sara hizo lo que cualquiera haría en su situación. Golpeó el espejo con todas sus fuerzas, esperando que romperlo la liberara de ese horror. Pero cuando el espejo se hizo añicos, el verdadero terror comenzó. Cada pequeño fragmento de vidrio reflejaba su imagen.
Pero no era ella. En cada fragmento, su reflejo seguía moviéndose por su cuenta, como si el espejo roto hubiera liberado múltiples versiones de ese ser que la acechaba. Ahora no solo tenía un reflejo que la perseguía, tenía decenas, y todos parecían mirarla con la misma intención maliciosa. Cada fragmento era como una pequeña ventana hacia otro mundo, y en cada uno, su reflejo la observaba, acechando desde todas partes. Entonces, llegó el momento que Sara más temía. Lo que antes solo era un reflejo, ahora había tomado su lugar. Sara huyó de su casa, pensando que escapar de los espejos la salvaría. Pero donde quiera que fuera, allí estaba. En las ventanas de los edificios, en los charcos de agua en las calles, en los cristales de los autos. Cada superficie reflectante la mostraba, pero no era ella. Ese reflejo que la había estado observando desde el otro lado del espejo había cruzado. Sara fue reemplazada. Ahora, lo que camina por su casa, lo que vive su vida, no es más que una copia malvada de lo que alguna vez fue. Mientras tanto, la verdadera Sara está atrapada, encerrada en ese oscuro mundo al otro lado del espejo, invisible para todos, golpeando desesperadamente el vidrio, esperando que alguien, cualquiera, la vea, pero nadie lo hará, nadie la escuchará, porque ahora el reflejo es quien controla todo. Así que la próxima vez que te mires en el espejo, detente por un momento, observa bien, porque tal vez, solo tal vez, lo que ves al otro lado ya no seas tú. Y si no lo es, tal vez sea demasiado tarde para hacer algo al respecto.